Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Mesa UP. A todos nuestros seguidores de la Universidad del Pacífico, en esta nueva edición estamos con Francisco Sagasti, profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico y autor de Decisiones en tiempos turbulentos, medio siglo en ciencias de sistemas, planeamiento, gestión y gobernanza. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias de estar contigo, con todas las personas que ven este programa a través de las redes de la UP. Francisco, para empezar, cuéntanos un poco sobre cómo nació este libro. ¿Qué fue lo que te inspiró? Bueno, este libro lo que trata de hacer, y la razón de hacerlo, es que he venido enseñando hace muchos años los temas de planeamiento estratégico, gobernanza, gestión estratégica, y me he dado cuenta de que en los últimos 50 años, ya estoy un poco viejo, en los últimos 50 años he tenido una variedad de experiencias, he estado en contacto con diferentes pioneros en este campo y poco a poco he ido absorbiendo lo que ellos han hecho y desarrollándolo por mi cuenta. Hace más o menos un año y medio, me di cuenta de que había lo suficiente como para poder transmitir a las nuevas generaciones, a las personas interesadas, muchas de estas nuevas ideas y experiencias de los últimos 50 años en los temas de planeamiento, gestión y gobernanza. ¿Y qué ha sido lo que más te ha inspirado para poder dar este paso y tener esta publicación? Bueno, varias cosas, ¿no? En primer lugar, una de las cosas que me sorprende es que en muchas partes, y sobre todo incluso en algunas de las escuelas de negocios que he tenido la oportunidad de visitar en otros países y dar conferencias, no se conoce mucho el origen, la base de muchas de las ideas, planteamientos y conceptos que ahora usamos todo el tiempo. Y si uno no entiende el origen, de dónde vienen las cosas, cómo se desarrollaron, cómo se aplicaron, tanto en la empresa privada como en el sector público, la sociedad civil y en todo tipo de organizaciones, si no tiene esa idea muy clara, le resulta difícil manejarse en un entorno tan complicado y tan turbulento como el que tenemos ahora. Y mi intención en este libro, en Decisiones en tiempos turbulentos, fue precisamente hacer eso, recolectar toda esta información, muchos de los trabajos que había hecho anteriormente y transmitirlos a las generaciones actuales y a las nuevas generaciones. ¿Y qué tan importante es para ti transmitir ese mensaje, lograr captar ese conocimiento en una generación, sobre todo, como tú dices, una generación joven, pero también una generación que viene con años de experiencia y de los cuales creo que ambos deberíamos de aprender mutuamente? No, definitivamente, y aquí se trata de sintetizar un conjunto de ideas que vienen de diferentes fuentes, ¿no? Yo he tenido el privilegio no solo de trabajar con algunos de los pioneros y los maestros que iniciaron todo lo que era la ciencia de sistemas aplicada al planeamiento de la gestión, sino también trabajar con muchos jóvenes. Vengo enseñando en la Universidad del Pacífico, empecé a enseñar en 1980 en pregrado, y varios de mis exalumnos ahora son realmente ejecutivos y personas de alto nivel. Y en conversaciones continuas con ellos y con las nuevas generaciones he podido captar qué de lo que tengo como experiencia, de lo que he aprendido de las generaciones que me precedieron, es importante integrar, sintetizar y transmitirlo a las generaciones que vienen después. Y conversando con mis antiguos exalumnos, he aprendido y me han contado qué ha sido lo más valioso para ellos, y en base a eso es que he decidido escribir este texto que es una especie de legado de medio siglo en este campo. Creo que dentro de todo lo que nos acabas de decir, la presentación que tuviste en la Feria Internacional del Libro de Lima fue muy importante porque fue una respuesta a todo este conocimiento que tienes recopilado en este libro. ¿Qué significó para ti esta presentación? Bueno, para mí fue muy importante, sobre todo ver el interés que mucha gente tuvo, no solamente a participar, sino a comprar el libro y pedir la firma. Y una de las cosas que sí, medio en broma, medio en serio, que dije durante la presentación, pero que realmente es muy sincera, es que yo me siento como una especie de medium. Recuerda que los mediums canalizan, channeling, como le dicen, todos los espíritus de fuera para transmitirlo. Bueno, en cierta manera, este libro es una forma de
transmitir, de canalizar, de sentirme como medium entre toda esta gama de pioneros que cito, a los cuales conocí, quienes me dedicaron mucho tiempo, mucho esfuerzo, fueron mis mentores, y integrar todo eso y, como dije en la feria, en la presentación en la feria, transmitirlo de una manera sintética, ordenada, ¿no? Y por eso la estructura del libro tal como ha sido planteada y que ya has visto tú, Pilar. Y entrando, Francisco, al tema de el planeamiento, y creo que en algún momento durante tu presentación, si no me equivoco, fue Beatrice quien dijo y habló algo sobre la importancia del liderazgo adaptativo. ¿Qué tan importante tú crees que es ahora tener esta formación integral en las personas? Saber que podemos entrar al conocimiento académico, pero a la vez también ligado a una cadena de valores, de códigos que deberíamos de tener todos, tanto como, más que profesionales, como personas. Mira, son muchas las cosas que has mencionado, pero empecemos por reconocer que tenemos, en primer lugar, que unir en este mundo tan complejo, tan variado, las partes. Como hemos dividido el mundo en un montón de partes, tenemos que volver a integrarlo y hacer que el todo sea más que la suma de las partes. Eso es una primera condición. La segunda condición es que hay muchas personas que se preocupan. ¿Para qué te vas a preocupar por el largo plazo? Eso no viene. No, resolvamos el problema inmediato. Mientras que hay otros que piensan, no, lo importante es mirar al futuro. Yo creo que hay que juntar las dos. Uno tiene que tener una visión bastante clara de dónde quiere llegar, pero darse cuenta de que para llegar ahí hay que ir paso a paso. Entonces, hay que tener estas dos cosas y ver cómo integrarlas. Y por último, también hay que juntar el pensamiento y la acción. Y esa es la idea central de todo esto. Ahora bien, lo que hago en el libro es, en primer lugar, en una introducción larga, muestro cómo las ciencias de gestión, de planeamiento y de gobernanza han evolucionado desde fines del siglo XIX, cuando empezaron a plantearse, y cómo han pasado por varias etapas hasta que al fin de la Segunda Guerra Mundial, después de haber utilizado una serie de técnicas nuevas de gestión durante la guerra por parte de los aliados, todo esto pasó a la civilidad, a las empresas privadas, a la sociedad civil. Y lo que hemos visto es ese proceso gradual de aplicar una serie de técnicas que mezclan matemáticas aplicadas, simulación, computadora, pero al mismo tiempo ciencias del comportamiento, valores, emociones, manera de liderar grupos, etc. Y en el medio de todo eso está el estilo de liderazgo que uno tiene que practicar en tiempos turbulentos, en tiempos de cambio, en momentos muy, muy difíciles. Hay que repensar el concepto de liderazgo para que sea apropiado a los tiempos en que vivimos. Esa iba a ser mi siguiente pregunta, Francisco. ¿Qué entendemos por liderazgo? ¿Qué entendemos actualmente por liderazgo? Bien, son varias características. Las concepciones tradicionales del líder que está por encima de todos y que manda y que todos los obedecen, no va más. No. Pero tampoco está aquel que simplemente se fusiona con toda la organización y las masas y es incapaz de dar una dirección. El nuevo liderazgo lo que exige es formas de trabajar en grupo, en equipo, pero dando una dirección clara. Y por eso planteo esos tres conceptos claves: gobernanza, planeamiento y gestión. Gobernanza viene del griego de kibernis. Kibernis era el piloto, pilotear. En gobernanza lo que uno hace, tanto en la empresa privada como en el sector público, la sociedad civil, definir el rumbo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? El planeamiento, una vez que uno ha definido el rumbo, mediante la gobernanza, el planeamiento consiste en tomar decisiones por anticipado. ¿Qué quiero decir eso? Si yo quiero llegar dentro de 2 o 3 años a algún lugar, tengo que imaginarme cuál es el paso intermedio y cuáles son las decisiones que tengo que tomar en 1 mes, 3 meses, 6 meses. Y tomar decisiones por anticipado.
Y lo que estas decisiones por anticipado son el proceso de planificación o planeamiento. Y un plan es un conjunto de decisiones en situaciones que no han ocurrido, pero uno anticipa que se van a presentar. Y la gestión consiste, a medida que va pasando el tiempo y esas decisiones por anticipado que están ubicadas en el futuro se van acercando poco a poco a nosotros y el futuro se convierte en presente, transformamos las decisiones por anticipado en decisiones actuales. Nunca son igualitas, porque ha cambiado la situación, ha cambiado las cosas y uno tiene que hacer ajustes. Y ese proceso de transformación de decisiones por anticipado en decisiones actuales es la gestión. Entonces, gobernanza, planeamiento y gestión van de la mano en el nuevo enfoque que hay que darle al liderazgo en estos tiempos turbulentos, en estos tiempos difíciles. Creo que ahora nos acabas de dar una mini clase o una pequeña clase magistral de recopilación con tu libro. Y Francisco, tomando todos estos 3 grandes conceptos que nos acabas de dar y todo este camino tan importante hasta llegar a una gestión, ¿qué nos podrías decir o cómo lo podríamos aplicar en el país? ¿Cómo crees que nosotros, desde nuestro propio rol, más allá de que alguien pertenezca en el sector privado, en el sector público, en la sociedad civil, las autoridades, cómo crees que todos como peruanos, como personas, podemos aplicar estos conceptos para poder lograr un país mejor? Yo creo que lo podemos aplicar todos, es simplemente cuestión de conocerlos, entenderlos y absorberlos. En mi primera clase, la primera clase que dicto en cualquier lugar y en la Universidad del Pacífico todo el tiempo, le digo a los alumnos que mi tarea es ampliar el repertorio de conceptos con los cuales aprecian la realidad. Si uno tiene un solo concepto, ve la realidad de una manera muy estrecha, y ese famoso chiste de que si mi único concepto en la cabeza es martillo, todo el mundo está hecho de clavos y de nada más. Pero si tengo una caja de herramientas mucho más variada, puedo hacer distinciones sutiles, entender mejor la realidad y actuar sobre ella. Entonces, la primera tarea es entender este conjunto de conceptos, y eso ha sido la razón por la cual he escrito este libro, para transmitir ese conjunto de conceptos que nos permiten ampliar el repertorio de maneras de apreciar la realidad. En segundo lugar, esto se aplica en todo ámbito. Es una cosa muy curiosa. Mira, disculpa que lo mencione, pero cuando me tocó ser presidente de la República, sin saberlo, sin darme cuenta, no es que yo estuviera pensando cuáles son los conceptos en cada decisión, pero a medida de que uno va adquiriendo experiencia y va haciendo las cosas, todo eso se va internalizando y lo hace automáticamente. He tenido el privilegio, después de salir de la presidencia, de reflexionar sobre lo que hice, y lo que hice fue utilizar este conjunto de conceptos que están contenidos en este libro y en otros libros, y eso a nivel de gobierno, pero también conversando con las personas, estos mismos conceptos se aplican a nivel de decisiones personales. Entonces hay toda una gama que van desde las responsabilidades más altas en el sector privado, en la sociedad civil y en el gobierno, pero también en nuestras decisiones íntimas personales, dónde vamos a estudiar, dónde vamos a trabajar, qué vamos a hacer, qué queremos para nosotros, qué queremos para nuestra familia. ¿Y qué tan importante es, Francisco, nunca dejar de aprender? Creo que siempre hay algo nuevo que nosotros, pese a estos contextos que podríamos pasar, tantos buenos o malos, porque creo que también como país hemos pasado grandes momentos, celebraciones, muy orgullosos de estar aquí y de ser peruanos. Creo que también es muy importante saber que como país, ante los problemas, deberíamos de tener un pensamiento de diálogo, de reflexión, de tolerancia, que creo que fue algo que se mencionó mucho en tu presentación. Claro, una de las cosas centrales, ya pasando un poquito más en detalle al tema de gobernanza, por ejemplo, en cada situación que nos encontramos, sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, lo que hacemos es juntamos mentalidad, es decir, los conceptos, juntamos evidencia, información, datos, y juntamos carácter, valores.
Y esta mezcla de mentalidad con evidencia y con carácter está con nosotros todo el tiempo mezclándose. Si lo que hacemos es reflexionar un poco y pensar, ¿tengo los conceptos adecuados? ¿Conozco lo suficiente? ¿Me falta aprender algo, como has dicho? Si no lo sé yo, ¿puedo pedirle a alguien que me apoye o que me ayude? De tal manera de tener el conjunto de conceptos adecuados para la situación en que enfrento. Segundo lugar, ¿tengo los datos? ¿Tengo la información? ¿He tomado todo en cuenta, lo que tengo que tomar en cuenta? ¿He sabido diferenciar entre la información falsa y verdadera, sobre todo en el mundo actual? ¿He podido verificar y comprobar? No me dejo llevar por lo que veo en las redes, sino que reflexiono, no reacciono, de tal manera de tener la mejor evidencia. Y por último, ¿estoy empleando los valores correctos? ¿Estoy dándole la importancia a las maneras en que otros piensan, al diálogo, como has mencionado? ¿Estoy tratando de buscar el bien común o solo mi interés personal o el de mi grupo? Entonces, juntando mentalidad, evidencia y carácter, podemos definir el rumbo, podemos hacer este proceso de gobernanza, no solamente para la organización en que estemos, sino para nosotros mismos, y una vez definido el rumbo, ya empezar a pasar a las decisiones por anticipado, al planeamiento, y a medida que pasa el tiempo, transformar esas decisiones por anticipado en decisiones actuales, que es la gestión, no solo de organizaciones, sino la gestión de nuestras propias vidas. Francisco, ya para terminar esta conversación, te hago una pregunta final, que es, ¿qué significa para ti, Francisco Sagasti, la publicación de este libro de la mano del Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico? Bueno, para mí ha sido sumamente importante dejar este legado. Con esto, por decirlo así, cierro un capítulo. Ya estoy a punto de cumplir 80 años. Lo que quiero es transmitir. Para mí ha sido muy importante que tanto el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico como el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial con la cual tengo ya muchos años. Ellos publicaron uno de mis primeros libros en 1981, y este es el primero que saco con la universidad y espero sacar otros más adelante. Pero para mí es muy importante. Esto es, digamos, el texto de referencia que estaré usando en todas las clases que enseñe en la Universidad del Pacífico en el futuro. Y Francisco, si podrías dejarnos un mensaje final para todos tus seguidores y qué es lo que podrían encontrar en Decisiones en Tiempos Turbulentos. Bien, mire, lo que podría hacerlo es invitarlos a leer este libro, a darle una mirada en detalle y sobre todo a reflexionar sobre su propia experiencia y usar los conceptos que hemos planteado aquí para desempeñarse mejor en las organizaciones en que están involucrados, sean públicas, privadas o de la sociedad civil, y ojalá también para ver si esto los ayuda en sus decisiones personales, en las decisiones sobre el rumbo que debe tomar su propia vida. Eso es lo que esperaría, Pilar. Muchas gracias por esta entrevista, Francisco. No, gracias a ti, Pilar, y al Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias a todos nuestros seguidores de la Universidad del Pacífico. Este video estará siendo publicado en nuestras redes sociales. Los esperamos en una próxima edición de Mesa UP.